Primero que todo, saludarlos. ¿Aló? Sí, se escucha, perfecto. Lo primero, antes de comenzar, agradecer la participación de todos ustedes y les pediría que por favor a todos los asistentes mantengan su cámara apagada y lo mismo ocurra con su micrófono para favorecer digamos, la fluidez de la presentación del webinar. Bueno, dicho aquello, en nombre de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Escuela de Ingeniería en Construcción, les damos la bienvenida a este webinar Puentes de Madera, Estados Unidos-Chile. Un webinar que es un ciclo compuesto de seis charlas que comienza hoy con la presentación de respuesta dinámica a un puente de madera sometido a tráfico pesado y que terminará por allá a finales de septiembre con una presentación del grupo IAPSE. Eh, Agradecerles el interés por este webinar y esperamos que sea de total provecho. Para comenzar, como parte de este inicio del ciclo, queremos dar una bienvenida primeramente a nuestra asociación que colabora directamente con la organización de este evento, denominado SEC, el Soft Good Export Council, con los cuales la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso tiene un convenio de colaboración. Y en particular, quisiera darle la palabra unos minutos a Rose Bryden, President of Soft Good Export Council de Oregon, Estados Unidos. Please, Rose, do you have the word for a brief introduction, please? Okay. Hello, everyone, and good evening. Exchange today, and hopefully in the coming weeks that you'll be able to attend as well. The Softwood Export Council is an association made up of U.S. softwood lumber associations, universities, state trade associations, agencies, and we work together to help educate users around the world about U.S. softwood species and their applications. And this is our second seminar that we've partnered with PUCV. The first one was the fall of 2019. So we look forward to this continued collaboration. This is a bit different than we're all used to, but I think that webinars are a great way to help us continue to communicate while we're stuck at our homes at our respective offices. The U.S. has a long history of building timber bridges, with many still in use dating to over 200 years old. And we have a very extensive system of inspecting these bridges to ensure that they're safe. They're an excellent way to provide infrastructure in both large urban areas and remote areas. So thank you for joining us, and we look forward to this discussion with Dr. Ventura. Thank you, Rose, for these nice words. Agradecemos a Rose entonces por sus palabras. Otro dato, cualquier consulta que ustedes vayan a realizar, por favor utilizar el chat oportunamente y a partir de eso al final realizaremos las consultas a nuestro expositor. Continuando entonces con las introducciones de las asociaciones que nos apoyan, queremos destacar la asociación IAPSE como la Asociación Internacional de Ingeniería Estructural de Puentes y para eso dejamos aquí cordialmente invitado a Carlos Méndez, el doctor Carlos Méndez, para que nos dé algunas palabras respecto de este apoyo que recibimos en el webinar. Carlos, por favor. Muchísimas gracias, Matías. Y antes que nada, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por aprovechar este tiempo y estar con nosotros para hablar un poquito de puentes de madera. Como ya Matías lo dijo, estoy ahorita representando a la Asociación Internacional de Ingenierías de Puentes e Ingeniería Estructural. Y básicamente este es uno de los primeros esfuerzos, junto con otros que ya hemos hecho con otros grupos nacionales, para que la Asociación Internacional de Ingeniería Estructural y de Puentes comience a ser más activa y se conozca más en nuestra región. Históricamente la asociación ya tiene 90 años, desde que se fundó en 1929 en Europa, y ha crecido mucho en Europa, en Asia y en el norte de las Américas, en lo que es Estados Unidos y Canadá. Y la idea precisamente ahora es unir fuerzas con grupos nacionales de IAPSE, como el caso de Chile, que es uno de los líderes en la región. Tenemos también México, tenemos Costa Rica, Colombia, Ecuador, que están también participando en este esfuerzo.
y que curiosamente, bien lo comentaba Rose, y tiene mucho sentido, estamos bajo una nueva realidad, con una modalidad bastante compleja, pero que curiosamente lo que ha sido un reto para Latinoamérica para integrarse a este tipo de asociaciones, que muchas veces ha sido la distancia, ha sido los costos, de dónde son los diferentes eventos que realiza la asociación, esto vino a traer una sensación de que podemos ir a donde queramos en cualquier momento, y creo que este es el gran ejemplo de eso. Hoy no tenemos un evento que lo hacemos, por ejemplo, en Valparaíso, y es un número de gente. Hoy tenemos gente de toda Latinoamérica, y es para IAPSE un honor ser parte de esta organización, de este esfuerzo, de colaborar en diferentes temas de ingeniería estructural y en este caso de puentes. Y bueno, tienen todo nuestro apoyo para seguir con eso, y les agradezco mucho a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al Seawood Export Council, por todo el apoyo. Y desde luego que les deseo que disfruten mucho estas charlas, son muy interesantes, y vamos a estar aquí a la orden. Muchas gracias a todos, y gracias, Matías. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presencia y tus palabras. Queremos también agradecer a otros patrocinadores, como es el caso del Comité Nacional de Puentes de Chile, que nos ha apoyado indistintamente en varias actividades, y también a IAPMAS Chile, que está relacionado con temas de mantenimiento como grupo que nos apoya constantemente, así como también Lonza Quimental, que va a hacer una presentación en las próximas sesiones. Pues bien, para darle continuidad a nuestro webinar, voy a dejar ahora con ustedes a Enrique Escobar. Enrique participa en representación también de SEC aquí en Chile y de IBAC como representante como tal, para que nos dé algunas palabras de nuestro expositor. Enrique, por favor. Buenas tardes, no sé si aparezco ahí, activé mi video y mi audio. La verdad que es una tecnología bastante nueva para mí esta. En primer lugar, quería agradecer a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso por la seriedad y la continuidad que ha dado a nuestro Memorandum of Understanding firmado con el Software Export Council, institución con la cual yo trabajo ya hace algún tiempo. SEC está en Oregon y tiene la misión de promover, como decía yo, las tecnologías asociadas a los productos de madera norteamericanos y particularmente estadounidenses. En nuestro caso, yo quisiera... mi empresa, IBAC SPA, trabaja como asistiendo a SEC desde hace ya algunos años, trayendo a Edifica en 2 oportunidades a los relatores ligados a la asociación, y brevemente quería reiterar nuestro compromiso de seguir trabajando para promover la infraestructura en madera, que es algo que en Chile se ha dejado un poco abandonada. En el país no hay un respaldo técnico fuerte hasta ahora para el Ministerio de Obras Públicas, cuyas decisiones de inversión generalmente van por el lado del hormigón y el acero. Eso puede cambiar por cuanto en Estados Unidos desde hace muchos años se construyen en forma confiable puentes de madera, que es algo que Carlos Ventura nos va a contar en mayor detalle. Yo simplemente quería decir que esta es una primera sesión de un grupo de 6 seminarios, webinars que vamos a tener todos los lunes, y que con Matías estamos trabajando para que este sea un esfuerzo permanente, posteriormente formar un equipo de trabajo que mensualmente publique algo en torno a esta materia, y que no sea simplemente un one-shot webinar, sino que sea algo bastante permanente y con un esfuerzo continuo en el tiempo. De hecho, ya hay alumnos de la universidad que están interesados en adoptar este desafío, recoger este desafío. En Chile, el próximo año se hace la conferencia WCTE, World Conference on Timber Engineering, y no me sorprendería que de esta actividad surjan ponencias o presentaciones que podamos tener en esa oportunidad. En Chile se ha construido el edificio más alto de Sudamérica con maderas estadounidenses, con Southern Yellow Pine. Las coníferas norteamericanas tienen un módulo de elasticidad del orden de 14,5 megapascales, el pino radiata chileno del orden de 8,5, y hay una larga tradición, entonces se puede adaptar tecnología, traer tecnología y esta cultura norteamericana de alguna forma traerla a Chile.
No quiero extenderme, hay dos personas que quisiera presentar. Uno, nuestro maravilloso presentador, Carlos, que es nuestro relator hoy, y me da la impresión de que se está por ahí nuestro amigo Patricio Cañete, que es el agregado comercial de la Embajada de Canadá, quien me presentó hace 20 años atrás a la Universidad de British Columbia como un partner. Quiere decir algunas palabras también en representación de la comunidad canadiense residente. No sé si está ahí, Patricio. Aquí estoy. Efectivamente, Enrique, te agradezco la presentación. Solamente aprovechar la vitrina, la plataforma para felicitarte, para felicitar a la Universidad Católica de Valparaíso por esta iniciativa y también para contarles que, como decía Enrique, estamos desde inicios del año 2000 que venimos apoyando la promoción del uso de la madera, no solamente para fines de industrialización de viviendas, sino para fines estructurales, que entiendo que también es el gran tema de hoy, y su utilización para los puentes. Hemos trabajado con FBI Innovations y una serie de otras organizaciones en Norteamérica, particularmente en Canadá, y solamente quería aprovechar esta breve vitrina para felicitarlos por esta iniciativa, que creo que más tarde que nunca Chile debiera ser el país maderero, que todos hace tiempo veíamos como con un gran potencial de materialización. Así que felicitaciones, Enrique, felicitaciones a la UCB, y también bueno saber que también están docentes de la UBC, University of British Columbia, también participando de este ciclo de webinars. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, por tu presentación. 20 años atrás me dijiste que teníamos que ver la posibilidad de trabajar con la Universidad de British Columbia. Y para nosotros en Chile, Canadá era ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Sí, sí. Sí, ¿Sí? ¿Se escucha? Para nosotros la Universidad de British Columbia, perdón, el Canadá, yo le decía a Patricio, era un país que era muy grande y que estaba detrás de Estados Unidos y bueno, como que el mundo terminaba en Los Ángeles. Entonces, me tomé la oportunidad de ir a Vancouver y conocí un mundo nuevo. Y de ahí surgieron grandes amistades, particularmente dentro de la Universidad de British Columbia, con la cual nos unen grandes vínculos. De hecho, el profesor Steve Taylor, el profesor David Barrett, fueron guest professors en Chile, que tuve el orgullo de articular su visita. Los trajimos a Chile cuando yo era gerente general del Centro de Transferencia Tecnológica de la Madera. Carlos es el hombre que nos convoca hoy. Él es doctor en ingeniería de nacionalidad guatemalteca. Es especialista en el tema de Earthquake Engineering Research. Y por más de 30 años de experiencia ha tenido en el ámbito de ingeniería estructural. El doctor Ventura tiene especialidad en las áreas de dinámica estructural e ingeniería estructural. Sin más, quiero dejar con ustedes a nuestro gran amigo Carlos, que nos va a ilustrar con su presentación hoy. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Vamos a ver. Acceso. Ok. Voy a compartir mi pantalla con ustedes. Un momentito, por favor. Ok, yo creo que ahí tienen ya la pantalla. El título es, me van a disculpar porque la presentación es una mezcla de inglés. La presentación está en inglés, pero voy a hacer la presentación en español. Pero primero que todo, muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Chile es uno de mis países favoritos y siempre cualquier excusa es buena para estar allá visitándolos a ustedes, y he hecho muy buenos amigos y he tenido la oportunidad de tener varios estudiantes chilenos aquí en la universidad, la UBC, y siempre se han destacado mucho, muy buena ingeniería, muy destacados, y nos ha llenado de orgullo trabajar con ellos. Entonces, lo que quisiera en esta oportunidad es platicarles un poquito de algunas experiencias que tenemos en el área de puentes para tráfico de madera, que es uno de los productos mayores aquí en
la provincia hay mucho puente hecho de esta forma y se comportan a veces muy bien, otras veces fallan porque están sujetos a tráfico muy pesado. Entonces, la idea de hoy es de platicar los siguientes temas. Una pequeña introducción de lo que son los temas de madera, de puentes de madera aquí en Norteamérica, hablando en general de Canadá y los Estados Unidos, cómo los códigos de diseño incorporan la parte de la respuesta dinámica, porque el código tiene que ser sencillo, solo cuando son puentes muy complicados es necesario tener un análisis más detallado. Entonces son análisis estáticos modificados para tener en cuenta la parte dinámica y ese es el tema de mi presentación hoy, cómo lo hemos hecho y cómo hemos estudiado estos puentes. Y entonces, el puntos 3 y 4 es presentarles un estudio que hicimos hace varios años en un puente de madera en el interior de la provincia, los estudios numéricos que se hicieron y cómo hemos chequeado prácticamente si las recomendaciones del código de diseño de puentes en Canadá son adecuadas para este tipo de estructuras. Entonces, el código canadiense, soy parte del grupo que evalúa las diseño sísmico de puentes y el código de puentes de Canadá desde los 1914 es un código de diseño por desempeño. Entonces, sin embargo, la parte de diseño de madera en general todavía no tiene el diseño por desempeño, simple y sencillamente es la parte sísmica. Entonces, cuando uno habla de puentes, tiene la idea del puente que tenemos ahí en la pantalla. Es un puente cubierto, muy clásico de los años, principio del siglo pasado, del siglo XIX. O ya estamos platicando de puentes peatonales, los cuales, debido a que la madera es muy flexible, se puede tener una estética muy interesante. Y las razones realmente por los puentes de madera son interesantes, son porque el costo es bajo, como lo ven aquí en el listado se puede construir bastante rápido, se puede usar sistemas prefabricados, nuevos materiales que son basados en madera, es un diseño sostenible, las cimentaciones son bastante livianas y el costo es bajo, y sobre todo la arquitectura del puente es interesante y se pueden hacer buenos diseños. Y los puentes de madera para la industria de transporte de madera son generalmente del glulam, de madera laminada. Entonces, ese es el tema que voy a platicar hoy sobre eso. Sin embargo, sigamos con un poquito de introducción. Aquí tenemos una lista de los diferentes materiales que se utilizan en la construcción de madera en Norteamérica, empezando con madera cortada directamente de los árboles y propiamente trabajada. Y luego ya comenzamos con los sistemas de mejorar las capacidades de la madera para orientando las fibras o usando la manera laminada, utilizando gomas especiales, etc. Entonces tenemos toda esa rama del top de la pantalla que tenemos la madera natural hasta al pie de la pantalla, donde tenemos los materiales compuestos que ya estamos viendo más y más que están saliendo. El CLT es el que está más popular hoy en día, tienen unas capacidades enormes. Entonces, como vemos, puentes de madera tienen una gran variedad de materiales que se pueden utilizar. ¿Dónde se utilizan esos materiales? Pues lo tenemos en la plataforma del puente, en la superestructura y en la subestructura. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo se construyen la plataforma del puente, que puede tener las vigas y soportando los diferentes tipos de madera que se utilizan para darle durabilidad a los puentes, tal como se ven en la pantalla. Puede ser madera natural o ya madera laminada, según el tipo de puentes y las cargas que se esperan. De la parte de la estructura del puente, pues típicamente vemos armaduras, como podemos ver en la figura,
Tenemos armaduras rectangulares, armaduras de arco, los encabellados, que son puentes generalmente utilizados para vías ferroviarias, trenes. Entonces tenemos un soporte y tenemos en ese soporte estructuras como vigas o simplemente apoyadas, o tenemos armaduras en estos caballetes que tenemos. Y luego tenemos al final de la lista, como ven, tenemos ya arcos hechos con madera laminada, que tiene una gran resistencia, que también lo vemos en una variedad de puentes. Y desde el punto de vista de subestructura, estamos platicando de las pilas de los puentes y de los soportes. Generalmente las pilas de los puentes, los estribos y pilas van a ser una combinación de concreto reforzado con elementos de madera, como vamos a ver en algunos ejemplos en un momento, ¿no? Y los soportes intermedios generalmente son para controlar deflexiones en los puentes y estas se pueden apoyar en pilotes. Los pilotes pueden ser o de madera o de concreto en la combinación de esas. Entonces tenemos una variedad de elementos que los vemos en la plataforma del puente, en la superestructura del puente y en la subestructura del puente. Y hay una serie de combinaciones de eso. En Canadá, el código de diseño de carreteras y puentes se llama el Canadian Highway Bridge Design Code, CHBDC, y el diseño de madera está basado en el diseño por estado de límite, que es el código siempre ha sido basado en eso. Y como decía anteriormente, las regulaciones de diseño sísmico desde el 2014 en adelante han sido ya avanzadas en diseño por desempeño. Entonces tenemos una combinación de diseño al estado límite y al diseño por desempeño. ¿Qué es lo que nos pide el código cuando estamos diseñando puentes? Entonces, una recomendación es la estética del puente. ¿Okay? Como ven, esto está tomado del código en la sección 1.428. Está diciendo que el puente tiene que ser simple, tiene que tener gracia en su forma, tiene que tener poco impacto en todo el escenario, en todo el paisaje que queremos, y se tienen que evitar discontinuidades en el puente que le vayan a arruinar la vista. Entonces, un punto importante es la parte estética del puente. Segundo es el costo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es deseable tener estos puentes? Porque tenemos mejores, la cimentación es más pequeña, las cargas inducidas por terremotos se reducen porque tenemos menos masa, y entonces el diseño sísmico es menos complicado que el diseño general de puentes. El puente se puede construir muy rápido, sobre todo si estamos utilizando sistemas prefabricados, ¿ya? Y si hay que transportar los componentes, pues como son más livianos, los costos de transporte se reducen significativamente, de manera importante. ¿Cuáles son otros beneficios que el código nos pide? El código pide una serie de beneficios de todos los diferentes puentes, pero los que son relacionados con los puentes de madera están incluidos en esta lista, ¿no? O sea, el ciclo de construcción, sostenibilidad, reducción de la cantidad de materiales, el impacto en el tráfico cuando se está construyendo el puente, que se reduce la espera por construcción, el uso de combustibles se reduce, etc. Y el último, pues sobre todo la polución debido al ruido cuando se está construyendo la estructura. Entonces, todo eso se tiene que incorporar en un diseño de puentes de acuerdo con el código. Ahora, ¿qué es diferente de los puentes utilizados para la construcción de madera? ¿Okay? Estos puentes son generalmente de una sola línea o de un solo carril. Las cargas son muy pesadas porque son camiones cargados con madera, ¿ya? Entonces, una pregunta que tuvimos hace muchos años en estos puentes es si las regulaciones del código de diseño, sobre todo para carga dinámica,
son adecuadas para este tipo de puentes que son únicos en su diseño y en su funcionamiento y en el tipo de cargas a las cuales están sometidos, sobre todo en la época que los madereros están sacando madera de las montañas, la están llevando a los aserraderos. Entonces, esa fue la pregunta que teníamos en el proyecto este que les voy a platicar. Entonces, el código hoy en día no ha cambiado mucho, sencillamente nos está pidiendo calcular un factor de amplificación dinámica basado en la carga estática. Este es en forma sencilla lo que estamos haciendo. Entonces, es un concepto bien fácil de entender, sin embargo, es muy complicado porque tenemos que tener en cuenta que tenemos una carga muy pesada que está pasando sobre el puente a cierta velocidad. Depende de qué tan rápido vaya el piloto del camión. Puede ir a 10 kilómetros por hora, puede ir a 60 kilómetros por hora o puede ir hasta 100 kilómetros por hora, y todo eso va a tener un impacto en la deformación dinámica de la estructura. Entonces, el tema era cómo entendemos este proceso de mejor manera. Según el código, hay una reducción de más o menos de un 30%, depende del tipo de tráfico que se está utilizando. Y lo que se argumentaba desde el principio es que estos puentes son de poca tamaño, el tamaño de las luces son cortas. ¿Okay? Madera generalmente desde el punto de vista dinámico tiene un amortiguamiento mucho más alto que el concreto y el acero, entonces se puede argumentar que el amortiguamiento mayor reduce las cargas dinámicas. ¿Okay? Y entonces, por eso era que en los puentes de madera tenían esas reducciones del 30 o 40% en la carga dinámica para el análisis de la capacidad del puente. ¿Okay? Sin embargo, el problema dinámico es bastante complicado. ¿Okay? Generalmente los modelos analíticos que existen son limitados y la parte experimental de hacer experimentos de un puente sometidos a cargas de tráfico a diferentes velocidades se lleva tiempo y hay que coordinar bastante el proceso y se lleva mucho esfuerzo en analizar los resultados, etcétera. Entonces, sin embargo, hoy en día tenemos computadoras muy rápidas, ya tenemos programas de elementos finitos que nos permiten hacer análisis más rápidos o formular variaciones de los elementos finitos para tener un mejor entendimiento de cómo los puentes o modelos de puentes están funcionando. Solo les voy a presentar dos ecuaciones, que estas son del código. La primera ecuación es la que vemos ahí, que es el factor de amplificación dinámica, que simple y sencillamente es la razón de la máxima deformación total del sistema con la carga, incluyendo carga estática y carga dinámica, dividido entre la deformación máxima del puente estática, asumiendo que el camión o el tráfico está parado en el puente y el puente solo se está deformando estáticamente. Okay. Entonces, una vez que se calcula el factor de amplificación, está el factor el DLA, que es de permisible o allowance, coeficiente de permisibilidad, digamos, que está en función del factor de amplificación menos 1, y esto nos da el DLA. Entonces, el proceso era, podemos experimentalmente y combinado analíticamente determinar cuál es el DLA y comprobar si las regulaciones del código son adecuadas para este tipo de puentes. Aquí tenemos la figura, solo para que se den una idea de cómo se va a calcular eso. Tenemos un puente de una luz simple, y aquí tenemos la deformación estática cuando el camión está pasando a diferentes puntos del puente. Y vemos el máximo lugar, y si lo hacemos estáticamente, pues obtenemos la curva sólida, y si lo hacemos dinámicamente, tenemos la curva que se superimpone en ese que es la cíclica o la parte de vibración en eso. Entonces, la máxima deformación dinámica dividida entre la máxima deformación estática es lo que nos da el factor de amplificación. Bueno, entonces, ¿cómo comprobamos eso? Entonces, hay varios puentes aquí, pero este puente es en una de las zonas madereras de la provincia.
Esa es al norte de Vancouver, más o menos. Ahorita vamos a ver el mapa. Y aquí tenemos una foto del puente en uno de los ríos, se llama el río Lillooet, y por eso es que el puente se llama Lillooet River Bridge. Aquí está el mapa a la izquierda, tienen el Canadá, la provincia de British Columbia, y donde tenemos el punto rojo acá es donde está localizado este puente. Aquí está la isla de Vancouver. Hoy en día no estoy en Vancouver, sino que estoy en una ciudad aquí que se llama Port Alberni, en esta región. Entonces, desde acá les estoy platicando. Y el puente está en esta región de acá, como lo ven en la parte roja. Aquí tenemos una vista aérea del puente. Para las pruebas era un poco complicado porque tenemos inmediatamente al salir del puente y siguiendo hacia el norte, hay la carretera que tuerce hacia la izquierda. Entonces, las pruebas de velocidad no pudimos llegar hasta los 100 kilómetros por hora porque los pilotos de los camiones no se atrevían a pasar tan rápido y tener que inmediatamente casi doblar a 45 grados. Entonces, las pruebas de velocidad las hicimos hasta de 10 kilómetros por hora hasta 60, casi 70 kilómetros por hora, que fue la máxima velocidad que el piloto se atrevió a tener. Sin embargo, eso nos dio una buena idea de cómo el puente se comporta. Entonces, en forma general, esto es, mejor lo vemos en una figura, es un puente de 3 luces, está al noroeste de la ciudad de Pemberton, que mide más o menos 70 metros de largo y casi 5 metros de ancho, tiene 3 luces, una de 22 metros, una de 40 metros y una más pequeña de 6.7. En el estudio solo nos concentramos en la de 40 metros, que le llamamos la luz grande, y la 22 metros la luz pequeña. Okay. Las secciones son simplemente apoyadas y está utilizando madera laminada glulam de Douglas Fir para la parte estructural. Okay. Si vemos en la figura, como creo que la presentación se va a compartir con ustedes, no voy a discutir todos los temas acá, mejor lo vemos en una diapositiva. Entonces aquí tenemos el puente, como ven, hay un camión. Esas pruebas las hicimos cuando estaban sacando madera, época de madera, entonces los camiones estaban circulando y pudimos también hacer mediciones cuando estaban pasando los camiones totalmente cargados. Entonces tenemos el primer tramo de 40 metros, el otro de 6 metros de acá, y el tramo más corto de 22 metros. Esta es una sección de vista lateral del puente. Aquí tenemos unas vistas más cercanas del puente. Vemos el apoyo, que es una combinación de una viga de concreto soportada en pilotes de madera, como lo pueden ver en la figura acá. Y este río es un río que viene de los glaciares, de las montañas en la región. El agua es muy fría y a veces está acarreando pedazos de hielo, así es que tenemos cargas importantes, sobre todo en la primavera, cuando el río se sube y tiene una corriente muy fuerte. Otros más detalles, aquí podemos ver el refuerzo entre las vigas de glulam para darle rigidez lateral al puente, en la figura, en la diapositiva de la izquierda de abajo. Y en la derecha vemos el detalle del estribo del puente, que son pilotes de madera construidos de esta forma, como pueden ver, y hoy en día todavía el puente sigue funcionando. El puente ya tiene, creo que fue construido en 1960, si me acuerdo bien. El detalle de la sección del puente, el de la izquierda, estamos el tramo más corto, y en la derecha tenemos el tramo más largo, en el cual tenemos 2 vigas acopladas para darle mayor capacidad, con las dimensiones que pueden ver ahí, que es como pueden ver aquí en la figura, etc. Entonces, es una combinación, un tramo con vigas sencillas y el otro tramo con vigas dobles, como pueden ver el detalle acá. Entonces, la serie, ¿qué tipo de vibraciones o ensayos hicimos en el puente? Entonces, platiquemos un poco de eso.
Entonces, hicimos una serie de ensayos que llamamos de vibraciones libres o vibraciones ambientales, que siempre lo estamos haciendo en puentes, y el ensayo con carga viva, que es un camión pasando en el puente a ciertas velocidades. Entonces aquí tenemos un par de diapositivas de cómo el puente, cómo hicimos las pruebas. El camión entraba al puente, había un sensor que pusimos que activaba, una vez que la rueda del puente presionaba el sensor, activaba todo el sistema de mediciones. Entonces podíamos medir en el momento en que el camión entraba al puente, y al final del puente también había otro sensor que desactivaba el sistema de mediciones. Entonces podemos medir, si queríamos, exactamente cuándo el camión entra al puente y cuándo el camión sale al puente. Y como lo pueden ver, se le pedía al piloto que tratara de mantener el camión al centro del puente para que las pruebas fueran repetitivas y así pudiéramos analizar los resultados con más confianza. Este diagrama enseña los puntos de mediciones de vibraciones. Utilizamos una combinación de acelerómetros de tipo Kinemetrics para medir vibraciones verticales y horizontales, aunque lo que más nos interesaba eran las vibraciones verticales. Y también teníamos otros lugares donde pusimos puntos para medir deformaciones en el puente. También con teodolitos hicimos las deformaciones estáticas, la deformación de cada una de las vigas. Y se hicieron en una semana. Hicimos una serie de estudios de vibraciones del puente, tanto ambientales como de tráfico. Y también hicimos ensayos de impacto con un martillo de 25 libras de peso, que hacen un impacto, y el impacto crea una onda que se propaga por todo el puente, y hacemos una medición de cómo la onda se está propagando, y eso también nos permite determinar características dinámicas del puente. Bueno, esto ya algunos detalles. El rango de frecuencias que nos interesaba era de 0 a 25 hercios, porque son las frecuencias donde más actividad hay desde el punto de vista dinámico, y entonces limitamos el rango de análisis a 25 hercios. Hicimos 56 puntos de mediciones, o sea, bien detallado el estudio del puente. Desde el punto de vista de vibraciones forzadas, el peso del camión fue de 162 kilonewtons. No estaba cargado porque no nos permitieron hacer la carga del puente, utilizar el camión cargado de madera, pero sí nos dieron permiso de utilizar el camión sin la carga, como ustedes vieron en las diapositivas. Se hicieron dos tipos de pruebas. Una era con el camión pasando el puente a diferentes velocidades, como mencioné, de 10 kilómetros por hora hasta más o menos 70, en intervalos de 10 kilómetros, incrementando a 10 kilómetros por hora cada paso que se hizo. Y también se hicieron ensayos estáticos, donde el camión se paró en diferentes puntos del puente, y se hizo una medición estática, de deformación estática de las vigas, y una medición ambiental, para ver si las frecuencias del puente y los modos de vibración cambiaban según la posición del camión a lo largo del puente. ¿Cuáles son los valores interesantes? De nuevo, estamos midiendo a 200 hercios porque es ensayo forzado. Okay. El amortiguamiento a esos niveles varía más o menos del 2 al 3%. Esperábamos valores más altos, pero estamos hablando de vibraciones de tráfico normal o de un camión. Entonces, eso fue una información que tuvimos, que el amortiguamiento va a estar del 2 al 3% para este tipo de puentes. Aquí tenemos los ensayos, ejemplos de los ensayos. Tenemos la aceleración en la curva arriba y el desplazamiento correspondiente a esta aceleración para el tramo corto, y otro ejemplo para el tramo largo, en el cual podemos ver, al terminar de pasar el camión, hay una vibración libre que claramente nos
permite, tanto en la aceleración como el desplazamiento, nos permite medir el periodo o la frecuencia fundamental del puente vertical y la cantidad de amortiguamiento. Es como el 2%, como ven, se justifica porque si decimos que el camión termina de pasar a más o menos 15, 12 segundos, tenemos de 12 segundos a 20 segundos una serie de ciclos en los cuales la deformación se está amortiguando muy lentamente, lo cual explica este amortiguamiento bajo el 2% en el sistema. ¿Okay? Comparar los resultados, tenemos aquí una tabla, las líneas horizontales son los modos de vibración. ¿Okay? Estamos hablando modos verticales de vibración. El estudio también, incluía modos laterales, pero en este caso solo estamos concentrándonos en los modos verticales. La primera columna son los resultados de mediciones ambientales. La segunda columna es el ensayo de impacto con el martillo. La tercera columna es el modelo analítico, que voy a discutir en un momento. Y como pueden ver, el error o la diferencia entre los valores es menos del 10%. Entonces, desde el punto de vista práctico, haciendo ensayos de laboratorio en la vida real, una diferencia del 10% en resultados no es extraordinaria en los valores, pero podemos ver típicamente que el modelo, tanto analítico como el experimental, tienen frecuencias fundamentales prácticamente las mismas. Y en el tramo largo, en el tramo corto, la frecuencia, por supuesto, se duplica de 2.5, un poquito más a casi 5.6 hercios, y todo eso se está viendo claramente también en las otras mediciones. Entonces eso nos dio confianza de que los resultados experimentales son consistentes y el modelo analítico también dio resultados adecuados, porque el modelo analítico lo usamos para hacer el chequeo de la fórmula del código. Okay. Esto ya lo discutí, así es que solo les queda ahí como referencia, pero prácticamente expliqué lo que estaba pasando allá. Si compartimos los resultados con las pruebas de velocidad, entonces tenemos aquí la primera columna, el puente solo, ¿okay? El modelo analítico y el modelo experimental. ¿Okay? En un momento explico cuál es el modelo analítico. Entonces, el modelo analítico, si el puente está sin tráfico, tiene una frecuencia de 2.43, y el modelo experimental, utilizando vibraciones ambientales, de 2.51. Sin embargo, cuando ya estamos midiendo las frecuencias del puente, cuando el camión ya está pasando a diferentes velocidades, ya vemos que las frecuencias varían de 2.43 a 2.08, simple y sencillamente por el efecto del camión pasando por el puente a diferentes velocidades. Entonces, los modelos tradicionales para medir la frecuencia del puente sin carga, etcétera, esto nos está diciendo que esos modelos ya no nos van a ser muy útiles cuando queremos determinar la variación de las frecuencias del puente debido a la velocidad del camión y, por supuesto, también el peso del camión. Entonces, la conclusión de esta parte fue que si nosotros hacemos un análisis modal, no es suficiente para determinar el factor de amplificación dinámico. Tenemos que hacer un análisis completo de historias de tiempo con diferentes velocidades, diferentes vehículos, etcétera, para poder determinar el factor de amplificación dinámico. Entonces, la pregunta es, ¿podemos utilizar el modelo numérico que desarrollamos calibrado con este puente, con cargas controladas, para determinar las deformaciones más reales debido a la carga real, como podemos ver en esta diapositiva? Entonces, el modelo es un modelo de elementos finitos, ¿okay? Pero hay que modelar el puente, hay que modelar el camión, hay que modelar la interfaz del puente con el camión, sobre todo porque el camión está pasando a cierta velocidad con el puente. Y un tema más interesante es
la rugosidad o la aspereza del puente. La plataforma del puente no es lisa. O sea, como explicaba al principio, es de madera, la madera se deteriora, es lo que hay que cambiar de vez en cuando porque se está deteriorando. Depende del tipo de llantas que el camión tenga, de neumáticos que el camión tenga, va a afectar las vibraciones. Entonces hay que incluir en el modelo matemático la rugosidad o la aspereza de la plataforma. Entonces, primero, este es el modelo matemático del puente simplificado, en el cual está la suspensión del puente, perdón, del camión, con la amortiguación, o sea, son los elementos dinámicos que queremos ver, y la capacidad de deformación del sistema de suspensión del camión y la deformación que el camión ya tenga debido a la carga de la madera que va a tener. Entonces, ese modelo se tiene que conectar al modelo del puente, en el modelo de elementos finitos. Entonces tenemos de nuevo el modelo para determinar la conexión o la interfase entre el camión, que es la figura de arriba, y el puente, que es la figura de abajo. Y entonces eso crea un modelo más complicado. Y como pueden ver, entonces tuvimos que hacer las calibraciones para poder determinar los parámetros adecuados para modelar el puente. Una vez que se hizo eso, entonces ya tenemos en la curva, perdón, en la columna, la cuarta, que es el modelo analítico. Estos son los resultados de ese modelaje que se hizo y las diferencias entre la parte analítica y la parte experimental, la cual nos da bastante confianza de que el modelo que se definió era bastante una buena representación de este puente. Es un modelo sencillo, lo que nos va a permitir hacer el análisis de chequeo del factor de amplificación. Como mencionaba, un elemento muy importante es que tiene mucho que ver con el comportamiento dinámico de puentes, es la rugosidad del puente o de la plataforma. Y eso no es solamente en puentes de madera, también lo hemos visto aún en puentes de concreto o en puentes de plataforma metálica, en el cual esa rugosidad va a ocasionar vibraciones adicionales. Entonces hubo que modelar esa rugosidad con un proceso probabilístico para poder tomar en cuenta eso y ver cuál es el efecto de ese aspecto. Entonces aquí estamos ya llegando al final de la plática, los resultados de lo que estamos viendo. Entonces, primero de todo, la línea sólida, ese modelo numérico, calculando cómo las frecuencias del puente cambia con la posición del vehículo. Entonces, aquí tenemos si el vehículo está al principio del puente, tenemos la frecuencia, no cambia mucho. Cuando está llegando a ciertos puntos del puente, la masa agregada del camión va a hacer una reducción en la frecuencia del primer modo de vibración. Lo interesante es que en algunos modos la frecuencia se incrementa en lugar de reducirse, por la interacción dinámica que hay entre la nueva masa colocada en ciertos lugares del puente. Sin embargo, aquí estamos viendo también algo interesante que, por ejemplo, el segundo modo, el mayor incremento en la frecuencia está más o menos a una posición de 10 metros de un puente de 70 metros, mientras que la mayor variación de la frecuencia fundamental es cuando el camión está más o menos así, a 40 metros de la entrada del puente. Entonces, y los puntos sólidos son las mediciones ambientales, solo para darnos una idea de si eso está siguiendo los valores numéricos. Otra parte es, bueno, ¿cómo vamos a calcular el factor de amplificación? Entonces, medimos la aceleración cuando el camión está pasando por el puente, y estos ciclos que vemos acá son la consecuencia de la rugosidad del puente y otros modos de vibración que existen. Podemos calcular la respuesta en aceleración. De aquí calculamos la velocidad. Como hicimos mediciones estáticas, también se puede calibrar la deformación estática.
Entonces, la combinación de la deformación estática con la deformación dinámica relativa nos da la deformación completa. Y de aquí entonces podemos ya calcular, tenemos el desplazamiento total, el desplazamiento estático, ya podemos hacer el cálculo del factor de amplificación dinámica y eso nos ayuda a comprobar si el código está de forma adecuada o no. Aquí tenemos de forma experimental contra la simulación, solo para calibrar el modelo de nuevo. Los diamantes son la parte experimental, si lo pueden ver. Y los círculos son la simulación. Y como ven, los resultados son bastante consistentes. No son perfectos porque, como digo, es un problema más complicado y estamos utilizando un modelo bastante simplificado. Sin embargo, esto nos da confianza de que los resultados analíticos concuerdan bastante con los resultados experimentales. Y los resultados son los siguientes, ¿sí? Que el factor de amplificación, de acuerdo con el código, es constante. ¿Okay? No está relacionado con la velocidad. ¿Okay? Si nosotros incorporamos la velocidad en el eje horizontal, ahí vemos que estos valores van a cambiar, depende de la velocidad. Hay una velocidad crítica, más o menos 50 kilómetros por hora, donde sí nos coincide el factor de amplificación del código. De otra forma, podemos decir, bueno, todos los valores son mayores, los valores del código son mayores que los medidos, entonces el código es conservador, está bien, no hay necesidad de hacer cambios. Pero una de las lecciones interesantes fue ver que la velocidad del camión y una velocidad crítica, en este caso 50 kilómetros por hora, es la que nos da, por lo menos a los el tramo corto es donde nos da mayor factor de amplificación. En el tramo largo tenemos que la velocidad crítica es más o menos 80 kilómetros por hora, donde el factor de amplificación se acerca a lo del código. Entonces, ¿qué podemos decir al final? O sea, el ensayo nos permitió calcular las características dinámicas de un puente. Calculamos modos de vibración, frecuencias de vibración y los factores de amortiguamiento, que es desde el punto de vista experimental. ¿Okay? El modelo analítico logramos que se calibrara bien con respecto a los ensayos experimentales, lo cual nos dio bastante confianza de que el modelo sí se podía utilizar para más estudios. Y también, pues, vimos que la fórmula del código, aunque es conservadora, sí es adecuada para este tipo de puentes. Okay. Tenemos que tener en cuenta que el análisis experimental fue para un camión no totalmente cargado, de 3 ejes, con un peso de 162 kilonewtons. Okay. Un camión cargado nos va a dar pesos de 600 a 800 kilonewtons, o sea que tenemos una carga mucho mayor. Lamentablemente no pudimos hacer pruebas con camión cargado por cuestiones de seguridad y la compañía de maderera no nos dio permiso para hacer eso. Sin embargo, los ensayos nos ayudaron bastante a entender cómo estos puentes funcionan. Okay. Y por último, pues la interacción entre el vehículo y el puente es importante. La velocidad es un tema importante a considerar. La rugosidad o la variabilidad de la plataforma va a tener un efecto también en el aspecto dinámico. Y los dos combinados, pues, pueden darnos valores de amplificación dinámica bastante grandes, pero en este caso no excedieron los del código. Pues con eso ya espero que esta plática les haya sido de utilidad y termino en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Muy buena, muy clara y muy interesante además. Hemos estado también aquí en Chile trabajando últimamente, desde el año anterior, con el tema del monitoreo, tanto monitoreo continuo como monitoreo puntual, y es uno de los grandes desafíos que está teniendo, estamos hablando a nivel de puentes, no específicamente de puente de madera, pero va muy en la línea de los trabajos que se están haciendo.
déjame unos pequeños minutos para comentarte que, bueno, durante tu presentación has recibido muchas felicitaciones, muchos saludos de Perú, de México, de Costa Rica y de Chile, desde el Maule, Coyhaique, entre otros lugares. Así que te agradecemos Fantástico. enormemente tu presentación. Bueno, y hacerte un par de consultas en orden al tiempo. Entonces, hay una primera consulta de Sandra que comenta lo siguiente. El puente de madera, generalmente en Chile, son estructuras que se produce un angostamiento en la ruta y esta condición es un factor de riesgo para transitar o ingresar al puente. Pregunta, me gustaría saber cómo ha resuelto esta situación, es decir, cómo la seguridad vial en estos puntos entre vehículo y tránsito peatonal puede presentarse en los puentes, en este caso allá en Canadá. ¿Cómo ha sido la solución que ustedes han desarrollado? Buena pregunta. Es un problema porque cada año se reportan accidentes, siempre. Eh, se le pide a la gente que sea más cauta cuando está llegando al puente. Hay normas establecidas de cortesía. Digamos, si es un puente de madera, el camión con madera tiene el derecho de vía. Y si no, pues quien llega primero al puente tiene derecho a pasar al puente. Y también, si hay combinación de puente peatonal con puente de tráfico. En este caso, en el ejemplo que presenté, no había bordillo para que la gente pueda atravesar el puente con seguridad. Entonces, es más que todo seguridad personal y juicio personal. Pero es un problema más que todo de educación porque es bien difícil. Estamos hablando en este caso de zonas rurales, en el cuales los pilotos de los camiones madereros son los dueños del camino y uno tiene que darles el derecho de paso. Y a veces muchos de ellos no son muy corteses, que digamos. Entonces, los mismos problemas que vemos aquí, ustedes también los pueden ver allá. Pero, Así es, más que todo, promover seguridad a la gente. correcto. Gracias, Carlos. Mira, nos hacen otra pregunta, Sí. y en este caso es Rodrigo Kralichevich, creo pronunciarlo bien, y dice, ¿cuáles serían los periodos de mantención de las estructuras para evaluar la resistencia durante el tiempo? Yo quiero agregarle un adicional, y yo creo que esto tiene mucha relevancia con los coeficientes de impacto y de las amplificaciones dinámicas, especialmente cuando existen problemas entre los accesos y la misma condición del puente. A ver si nos puedes comentar al respecto. Sí, buena pregunta. Mira, aquí en Canadá, los puentes de madera no son responsabilidad del Ministerio de Transporte. El Ministerio de Transporte se encarga de todos los puentes de la provincia y ellos tienen muy pocos puentes de madera. Los puentes de madera en las zonas de producción de madera son del Ministerio de Forestal. Entonces ellos tienen sus propios sistemas de mantenimiento. Y lo mismo también digamos, en las otras provincias, en Ontario también, tienen sus programas de mantenimiento de los puentes y hay inspectores. Estamos divididos en regiones. Entonces, un inspector está encargado de chequear los puentes de forma anual o según cuántos puentes tenga en su región. Y entonces, dependiendo de qué región sea, digamos, si estamos más al norte, donde hay condiciones climáticas más extremas, nieve y temperaturas muy altas en el verano y mucho tráfico, entonces el mantenimiento se hace de forma más uh, rápida, más continua. En otras regiones el mantenimiento es menor porque el tráfico es mínimo o solo se está utilizando el puente cuando hay producción de madera. Entonces, antes de que comiencen con la temporada de sacar madera, se hace una inspección de los puentes, se hacen reparaciones. Sobre todo, lo que vemos es la parte de la entrada del puente la que más se daña, que el puente en sí. O que a veces algún camión rompe la baranda, el área de protección y todo, entonces hay que hacer la reparación. Pero generalmente es la entrada del puente, los estribos, donde hay cuestiones de erosión y puentes que ya son muy viejos, que se están deteriorando. La madera está tratada, entonces el puente no tiene problemas de degradación de la madera.
Muy bien. Es una pregunta interesante que podemos Sí. practicar por buen tiempo. Mira, Carlos, nos hacen otra consulta. Peter Dechen nos dice, la decisión sobre si el puente es de madera o bien de otra materialidad es solo económica, y agrega una segunda consulta, Ajá. si la modelación mediante MEF que nos has mostrado fue calibrada con los resultados anteriores de las láminas. ¿Cuál es la segunda pregunta? La calibración. La segunda consulta es si el MEF, el modelo, fue calibrado con los resultados anteriores. Sí, sí, el modelo de elementos finitos lo desarrollamos, lo calibramos en el laboratorio con puentes pequeños en el laboratorio, y por eso hicimos esas pruebas en campo para calibrar los parámetros que coincidieran, que nos dieran una mejor coincidencia entre el modelo analítico y el modelo ah, eh, experimental del puente. ¿Y cuál era Correcto. la primera pregunta? Sí, un segundo. La primera pregunta que nos hacía era sobre la decisión de si es un puente de madera o bien de otra materialidad, si solamente está enfocado al tema económico. Sí, generalmente el tema económico controla, pero también es acceso al puente, qué materiales eh, son más cercanos para que se puedan reducir el costo de transporte de los materiales hacia el puente. ¿Ya? Y también es la tipo de construcción, las compañías de construcción que trabajan en la zona, que están familiarizadas con cierto tipo de puente, ¿no? Algunas veces se decide hacer un puente de estructura de concreto porque es lo más rápido y es no lo más económico, pero lo que más rápido y lo que va a resultar en menos mantenimiento. Pero la mayoría es generalmente construirlo lo más rápido posible, porque estas son carreteras para sacar madera y que ya después se quedan como para conectar regiones. Entonces, es la conveniencia y la rapidez de la dirección de un puente. Muy bien. Carlos, tenemos una serie de consultas, creo que se activó mucho el tema, ha sido de mucho interés. Vamos a hacer un par de consultas más y bueno, en orden al tiempo también. Las demás las vamos, igual que sigan enviando, y las vamos a guardar y te las vamos a hacer llegar Claro, claro, adecuadamente. Pero te hacemos un par de consultas más si no te claro. molesta en el tiempo. No, es un gusto. Ya, Bueno, adelante. mira, Alexander Opaso nos consulta. ¿Hay una idea de cuánto puede variar las propiedades dinámicas de ese puente debido a los cambios variables del clima? Sí, muy buena pregunta. Ensayos que hemos hecho, mira, aquí en la región tenemos un gradiente de temperatura de más o menos 60 grados. ¿Ya? O sea, ese puente que vemos está en una región que el invierno es muy, muy fuerte, y ahorita en el verano, yo estuve por esa región hace un par de semanas y la temperatura nos está llegando a 30 grados. ¿Ya? Y nos puede bajar hasta menos 40 grados o 30 grados. Entonces tenemos un gradiente de 60 grados en un año. Entonces, y las frecuencias, lo que hemos visto, pueden variar eh, sin que el puente se simple y sencillamente por variación de temperatura. Vamos a ver variaciones del 10 al 20% en la frecuencia del puente. O sea, temperatura es un parámetro que afecta mucho las duraciones, las condiciones dinámicas de estos puentes. Perfecto. Una consulta de Raúl Vázquez, algo muy puntual. ¿Tienen manuales de inspección para las distintas administraciones referente al tema de puentes y si están disponibles en la web? Buena pregunta. Yo sé de las referencias que presenté al principio, el Ontario sí las tiene en su página web. Aquí en la provincia tienes que irte a la página web del Ministerio de Forestal, y ellos ahí tienen, y el Ministerio de Transporte también está todo publicado, sus manuales de inspección, información, que toda esa información pública. O sea, más que todas las provincias de British Columbia y Ontario son las que tienen mucha más actividad en cuestión de desarrollo de estos asuntos. Todas las otras provincias generalmente copian esa información porque no tienen los recursos económicos
o la necesidad de esto porque la industria es fuerte en estas dos provincias. Entiendo. Bueno, en honor al tiempo, la última consulta que vamos a hacer, Fernando Matías. Cerda nos pregunta, ¿en qué caso justificaría la incorporación de un sistema de monitoreo permanente? Mira, para mí siempre tendría que existir eso. ¿Ya? Y es uno de los temas que hemos tratado de promover también aquí en Canadá y en los Estados Unidos también lo hace. Entonces, es, yo la pregunta sería, ¿por qué no? ¿Ya? ¿Por qué no hacerlo? Claro, al principio era el costo, ¿ya? Mantenimiento del sistema de instrumentación. ¿Ya? ¿Quién va a analizar los datos? ¿Qué personas están entrenadas para hacer eso? Todo eso hemos estado tratando de resolver pregunta por pregunta. Es decir, bueno, ya hay sistemas mucho más baratos, digamos, el sistema que les enseñé en este caso, hoy en día es una fracción, estamos hablando de unos pocos miles de dólares en relación del costo del puente. El monitoreo ya se puede hacer de forma remota. Lo más importante ahora es quién va a analizar esa información. Y si yo te estoy monitoreando el puente, te voy a dar información 24/7. La información está llegando desde todo el tiempo. Entonces, los puentes que estamos monitoreando aquí en la provincia con el Ministerio de Transporte, estamos sacando 50 terabytes de información de más o menos 20 puentes que estamos monitoreando todo el tiempo. Entonces, ¿quién va a analizar esa información? Entonces, la pregunta que ahora tenemos es, ¿cómo analizamos esa información de forma efectiva para que pueda ser utilizada por las personas que vayan a utilizar esa información? Entonces, disculpa lo largo de la respuesta, No, pero está muy bien, está muy bien. se puede justificar hoy en día porque el costo es mínimo. Lo difícil es, ¿qué diablos vas a hacer con esa información? ¿Quién la va a analizar? Y ese es el tema importante. ¿Ya? ¿Cómo, si yo te doy esa información y te estoy dando 50 terabytes cada año, ¿cómo lo vas a utilizar? Y claro, ahora tenemos ya información de inteligencia artificial y todo eso es el tema que estamos yéndonos para eso, para poder manejar esa cantidad de información. Y una vez que tengamos esa respuesta, yo creo que no hay excusa de no hacerlo. ¿Ya? Tal cual. Sí, pues estamos aquí en Chile exactamente lo mismo. Es un análisis de la gestión del activo y por otro lado el análisis del Big Data, de cómo pasar del raw data a una información o a un dato útil para la gestión, especialmente de lo que Exacto. son las administradoras. Sí, tienes razón. Carlos, bueno, lamento las preguntas que han quedado en el tintero, se van a enviar y recibirán su respuesta oportuna, pero agradecer tu tiempo y esta excelente exposición y acompañarnos en este webinar por parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de SEC y de todos nuestros patrocinadores como IAPS, el Comité de Puentes y, bueno, entre otros. Te damos las gracias por esta muy buena presentación. Y ya comentándole para el resto de nuestros asistentes, recordarles que el próximo 31 de agosto, el próximo lunes 31 de agosto, continuamos con nuestro webinar con el tema Preservación de maderas y normas en Chile, presentación que será de Andrés Ducaud y Francisca Latorre de Lonza Key Metal. ¿De acuerdo? Y también recordarles que, bueno, como Pontificia Universidad Católica de Valparaíso estamos en otro webinar de estructuras junto a IAPSE, este jueves también de monitoreo, sobre estructuras de puentes, en este caso en México. Así que seguimos en esta idea de hacer transferencia de conocimiento y de charlas en infraestructura. Un saludo a todos, Carlos, Enrique, a todos ustedes, muchas gracias por este tiempo y nos estamos viendo ojalá el próximo jueves o el próximo lunes, dependiendo. Que estén muy Muchas bien a gracias. todos. Ya, muy amable. Fue un gusto poder compartir con ustedes nuestras experiencias de acá. Buenas tardes. Buenas tardes, chao, que estén muy bien. Adiós, gracias.